confianza en aquel Dios todopoderoso que no vemos, pero que lo sentimos y sabemos en lo más profundo de nuestra alma, que Él fue el que nos llamó. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso nosotros, como sabemos que Él nos llamó, cuando estemos en esos momentos de debilidad, tenemos que poner y depositar nuestra confianza en el Señor. Y Dios, como lo hizo con Ezequiel, también lo hará con nosotros y nos va a fortalecer, hermano mío. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre tuvo varias visiones. Alabado sea el nombre del Señor. Durante su ministerio, que fue más o menos largo, es conocido como un profeta mayor justamente por los años que estuvo, ¿cierto?, activo su ministerio, que fue, según las fechas que dice la palabra del Señor, aproximadamente 25 años profetizando lo que Dios quería que hablara. Y vio un montón de cosas, hermano. Vio la corrupción de su amada nación de Israel. Sabía que por causa de los pecados, de la transgresión, de la prevaricación, de las mentiras, de los engaños, de los falsos profetas, la nación de Israel estaba cautiva en Babilonia. Porque lo que deja cautivo al ser humano, lamentablemente es el pecado. Alabado sea el nombre del Señor, y yo creo que todos lo sabemos. Porque cuando no teníamos a Cristo y vivíamos en pecado, estábamos esclavizados, estábamos cautivos, estábamos muertos, estábamos sin esperanza, no sabíamos para dónde ir a la micro, caminábamos en tiniebla, éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, estábamos ajenos, destituidos de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cierto? Pero glorioso cuando llegó el Señor a nuestras vidas, que nos dio vida, nos dio esperanza, nos dio paz, tranquilidad, sosiego. Nos dio una vida linda, hermano, porque lo más lindo es el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Aunque yo antiguamente conocí personas que parece que lo peor que había sido en su vida haber conocido al Señor. Porque contaban puras derrotas. Estoy hablándole verdad delante de Dios. Conocí una mujer que decía que desde que conocía al Señor, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo auto, no tengo marido, no tengo nada. Y yo era nuevo en el Evangelio y algo me parecía extraño. Dije yo, oye, qué raro. Porque yo en el mundo no tenía nada. Y aunque cuando llegué al Evangelio tampoco tenía nada, tenía paz, tenía tranquilidad, era libre. Había recibido lo más glorioso que puede recibir el ser humano aquí en la tierra, que es la libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo desde ahí para adelante nuestra vida cambió y hemos sido felices. Yo creo que todos los que estamos aquí, desde que conocimos al Señor, somos felices. Porque antes de conocer a Cristo estaban nuestras vidas destruidas. No teníamos esperanza, no teníamos paz, tranquilidad, no teníamos motivo de alegría en nuestros hogares. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que apareció el Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, este hombre, estando cautivo, vio la gloria de Dios. Y no fue el único. Nosotros vemos en la Sagrada Escritura, ¿cierto? En el libro de Isaías, capítulo 6, cómo Isaías también vio la gloria de Dios. Cuando entró al templo, ¿cierto? Vio una visión. Vio un templo alto y sublime. Y a uno sentado en el trono del templo que lo llenaba todo. Y vio algo más glorioso porque dice la Escritura que vio unos serafines que volaban de un lugar a otro lugar frente al trono, ¿cierto? Y había uno sentado en el trono y le gritaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, qué lindo, hermano, poder tener esa tremenda experiencia de ver la gloria de Dios. Porque nosotros hemos visto cosas, pero yo no he visto estas cosas tan maravillosas que vieron estos hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Me miro al espejo y no veo nada de gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Suba un poquito el retorno, siervito, que me va a dejarme, por favor. El retorno, súbamelo un poquito. Si quiere, la baja para allá, pero súbame el retorno, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, querido. Tan amorosos que son estos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y este capítulo 43, que habla, que tiene un subtítulo aquí, dice: la gloria de Jehová llena el templo.
Nosotros sabemos que el primero que tuvo la intención de levantar un templo aquí en la tierra fue el dulce cantor de Israel, el rey David. Tuvo ese anhelo glorioso, bonito, precioso de levantar casa al nombre de Jehová porque amaba a Dios. Porque sabía que Dios le había dado todo lo que tenía y quería honrar a su Dios. Él habitaba en una casa preciosa y de repente por esas cosas de la vida se levanta y mira y ve que el arca de Jehová habitaba solamente tapada por cortina. Y le vino eso precioso que algunos creyentes lo tienen de honrar a Dios. Y expresa estas palabras y dice que no, que él va a levantar templo al nombre de Jehová. Pero como Dios lo conoce todo, ¿cierto? Dios habla a través del profeta Natán, le habla directamente a Natán y dile a mi siervo David que él no levantará casa a mi nombre. Oiga, qué tremendo que debe ser un poco decepcionante tener la intención de poder honrar a Dios y que venga alguien y lo impida. En este caso, el que lo estaba impidiendo era literalmente el Dios del cielo. Y dice la Escritura que David se puso triste, hermano. Se puso triste por no tener la oportunidad de poder honrar a Dios. Pero el profeta, ¿cierto? Como Dios habla y escudriña la mente, el corazón, los pensamientos y conoce todas las cosas. Y le habla al profeta David y le dice, pero Dios te ama por eso. Oye, qué lindo, hermano. O sea, todo aquel que tiene la intención de poder honrar a Dios de una forma sincera, ¿cierto? De una forma de querer exaltar el nombre de Dios, el Dios Todopoderoso dice a través de la Escritura, a través de estos consejos que hemos visto, que Dios ama a esos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que cuando usted tenga la oportunidad de honrar a Dios, hágalo. Y no solamente dentro del templo, porque todos queremos honrar a Dios de repente en la parte visible, donde nos ven. Alabado sea el nombre del Señor. No, a Dios se le honra en muchas maneras. Y lo que más le gusta a Dios es cuando a Dios lo honran en lo oculto. ¿Y cómo se honra a Dios, predicador? De muchas maneras. Usted cuando ve a un mendigo botado en la calle y le tiende la mano y lo ayuda, está honrando a Dios. Cuando usted viene y bendice la obra en lo oculto, está honrando a Dios. Y Dios, que lo ve en lo oculto, ¿cierto? Después lo recompensará en público. Pero al tiempo que Dios tiene establecido para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y David tenía este tremendo anhelo de levantar casa al nombre de Jehová. Y Natán le dice, no, tú no levantarás casa al nombre de Jehová porque ciertamente tú has derramado mucha sangre. Pero no te preocupes, dijo. Porque Jehová tu Dios te ama por eso. Y ha prometido que de tus lomos, de tu prole, nacerá uno que levantará casa al nombre de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí David se puso feliz, se puso contento porque sabía que su Dios, las promesas de Dios eran fieles y verdaderas. Se lo voy a repetir. David sabía que las promesas de Dios eran fieles y eran verdaderas. Lo que Dios prometía lo cumplía. Y en este tiempo presente es lo mismo. Lo que Dios promete lo cumple. Si aquí los que prometemos y no cumplimos somos nosotros, alaba a Dios por eso. Pero nuestro Dios es fiel, Él es verdadero. Si Él prometió que te iba a levantar, que te iba a ayudar, que te iba a bendecir, que te iba a fortalecer, que te iba a romper las cadenas, que te iba a sanar las heridas, que iba a salvar a tu familia, que te iba a prosperar, el Dios del cielo lo va a hacer. Y llegó ese acontecimiento bonito, precioso, donde el rey Salomón, después de que su padre David murió, comenzó a reinar. Dios le empezó a darle paz, tranquilidad, porque Salomón eso es lo que significa paz. Dios le dio paz a Salomón. Lo prosperó en todo ámbito de su vida. Lo dotó con sabiduría, aunque después se corrompió el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este hombre fue el que pudo levantar una de las 7 maravillas de la antigüedad, que es el templo que levantó Salomón, pero no era el templo de Salomón, era el templo del Dios del cielo. Y sabemos la forma gloriosa con la cual él edificó el templo. Las mejores piedras preciosas, todo tapizado en oro, las mejores maderas, todo precioso, todo excelente para el Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura que se demoró 7 años en levantar esa gloriosa, ¿cierto? Casa de oración. Y Salomón cuando termina, ¿cierto? De levantar el templo, todas estas cosas tenemos que decirlas porque es para que hablemos de lo que vamos a hablar. Y levanta el templo y dice que llegó el día que iban a dedicar el templo. Y trajeron a los ministros, a los sacerdotes, trajeron los holocaustos, trajeron las víctimas que iban a ofrecer en holocausto delante de Dios. Estaban los cantores preparados para tocar las trompetas, para tocar los címbalos, para tocar la flauta, para tocar los instrumentos de cuerda, de percusión, de viento, para alabar y exaltar el nombre de Dios, porque iban a inaugurar ese glorioso templo que se había levantado, que había durado su construcción 7 años. Me imagino que todos esperaban, ¿cierto?, que Salomón cortara la cinta para que vinieran los vítores, los aplausos. Pero Salomón, como sabía que la gloria era de Dios, él se había también hecho, aparte de todos los utensilios de oro, de plata, de madera que edificó, hizo un estrado de bronce para ponerse de rodillas delante del que tienen todos que ponerse de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Salomón se manda una oración, hermano. Empieza a clamar delante del Dios vivo, recordándole a Dios, que Dios no se le olvida nada, la promesa que había hecho a través de su padre David. Bendito sea el nombre del Señor. Y Salomón se tira al piso, se pone a clamar. Y dice la Escritura que Salomón se da vuelta delante del pueblo y levanta las manos y bendice a Jehová. Oye, qué lindo eso, ¿eh? Era el rey. Pero él sabía que había uno más grande que él. Porque hasta David, cuando quería, ¿cierto?, trasladar el arca del pacto, dice la Escritura, y lo llevaba trasladando, David también se puso a danzar, no sé si en el espíritu, en la carne, lleno de gozo, de alegría. Yo sé que estaba feliz, quería honrar a su Dios, ¿cierto? Y David se despojó de sus ropas reales, no quedó desnudo, no, pero se quitó la corona, se quitó, ¿cierto?, esas ropas de rey, porque él sabía que había uno más grande que él. Ahí estaba en medio de él, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, porque aquí podemos ser lindos, preciosos, tener dones, tener talento. Dios nos puede usar de una forma poderosa, pero aquí el más grande, el sublime, el excelso, el digno de toda gloria, honra y alabanza es el Dios todopoderoso, hermano mío. Alabado sea el nombre del Señor. Y Salomón se pone de rodillas, se manda a la oración y empieza a confesar los pecados de su pueblo. Empieza a decirle: Dios mío, es verdad, te fallamos, pecamos, prevaricamos, dejamos tus mandamientos, nos apartamos de ti. Y hace una pregunta: ¿habitará Dios con el hombre en la tierra? Y dice Salomón: los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y se manda una oración profunda, poniendo delante de Dios las cosas que se debían hacer para que Dios, ¿cierto?, pudiera perdonar a los que fallaban, a los que pecaban. Pero si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y lo glorioso que cuando termina la oración, eso está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. Salomón, cuando terminó de orar, esto es lo glorioso, porque Salomón sabía que Dios respondía. Porque le tengo una buena noticia a usted, pentecostal: Dios en este tiempo también responde. El Dios de Salomón es el mismo Dios que tenemos nosotros, porque Dios no cambia. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y ese Dios que llenó el templo de Salomón está aquí hoy día para llenar este templo. Porque aquí no venimos a hacer el loco, no venimos a escuchar un discurso político, alabado sea el nombre del Señor, vacío, inconsistente, no. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios. Y Dios dijo a Jeremías: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra es espíritu, esta palabra es vida, esta palabra es real, esta palabra es la que despierta a aquellos que están muertos, los resucita. ¿Y sabes por qué lo resucita? Porque nuestro Dios está vivo.
Él no está muerto. Algunos sirven a Dios como Dios estuviera muerto porque viven desilusionados, sin esperanza. No, hermano mío, no somos como aquellos que no tienen esperanza. Si creemos que Cristo vive, Él nos puede responder, Él nos puede levantar, Él nos puede poner en pie, Él nos puede llenar de su gracia. Lo que pasa es que debemos creerlo. Y termina la oración, Salomón dice así: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Qué provocó que la gloria de Jehová descendiera? La oración de aquellos que se humillaron. Eso es lo que provoca que Dios descienda. No los dones, no los talentos que podamos tener o el conocimiento que Dios nos ha dado, no, es la oración. ¿Uno se ha dado cuenta cuando oramos de verdad? Se nos va la pereza, se nos van los miedos, se van las enfermedades, Dios nos trae la respuesta, nos levantamos confiados, ¿cierto? Y nos llenamos de gozo, de alegría, porque se cumple la palabra, que en su presencia hay plenitud de gozo. Y ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, para hallar misericordia, para el oportuno socorro. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces estamos tan afanados en nuestras cosas, hermano mío, que nos hemos olvidado de clamar, de gemir, de meternos a la presencia de Dios. Escúchame bien, querido hermano, los problemas, las dificultades que están pasando, yo sé de parte de Dios que tienen solución. Sí, porque Dios responde. Dios responde, hermano. Debemos ponernos a orar. ¿Qué hizo Elías cuando descendió el fuego? Después que se burló de todos los profetas falsos. En el Monte Carmelo, ¿usted sabe lo que sucedió? Desgolló a 850, 400 de acera y 450 profetas de Baal. Los desgolló a todos, los mató a todos. Pero antes que sucediera eso, ¿qué hicieron? Los Baales estaban corriendo, usted lo ha escuchado muchas veces, se rasgaban los cuerpos, chorreaban la sangre, porque el diablo más de alguna vez tiene que haberle respondido. Y después el profeta, como se burló de ellos, ¿cierto? Arregló el altar, porque es lo primero que debemos hacer, porque de repente estamos terriblemente chuecos, con nuestro altar hechos pedazos, estamos viviendo dobles vidas, no estamos definidos, hermano mío, por eso no desciende el fuego. Bueno, Elías arregló el altar, pescó las 12 piedras que representaban a las 12 en ciertos tribus de la casa de Israel, cierto, puso el holocausto, puso el fuego, o sea, puso la leña, tiró agua encima y se puso a clamar a Dios. Y clamó honrando a Dios. Sea manifiesto, dijo. ¿Quién es Dios en este lugar? Y cayó fuego. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo cuando cayó fuego? Se postraron. Se postraron. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando descienda la presencia de Dios, sacar de nuestros corazones primero los prejuicios. Olvidarse de todo, hermano, y ver que está la presencia de Dios aquí derramándose. Ellos se tiraron a tierra y clamaron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, con Salomón pasó algo parecido. Dice: no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando todos los hijos de Israel vieron descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Lo que tenemos que hacer es no bajarnos un poquito más. Porque aquí en este templo, que no es el mejor, muchas veces desciende la gloria de Jehová. Y de repente, ¿sabe por qué Dios nos toca? Porque estamos indiferentes. De repente hay algunos hablando en lengua. Y como estamos colando el mosquito, no sentimos nada.
Algunos están danzando en el espíritu y quedamos mirando así, observándolo, por nosotros que somos espirituales, ¿cierto? Decimos, ¿estará danzando en el espíritu o estará danzando en la carne, perdiendo el tiempo el diablo, envolándonos la perdí, en vez de meternos en la presencia de Dios, en vez de decirle al Dios del cielo, Dios mío, yo quiero de eso, tócame también a mí, lléname de fuego, lléname de unción, lléname de gracia, quiero estar lleno de gozo, de alegría, de contentamiento, pero ahí el diablo nos tiene perdiendo el tiempo con los prejuicios, con nuestros pensamientos que son perversos. ¿Sabe lo que debemos hacer? Cuando descienda la presencia de Dios y usted sienta que el Espíritu Santo se está moviendo, tirémonos a tierra en el pavimento y empecemos a alabar a Dios. Empecemos a alabar a Dios. Todos no tienen este privilegio. Hay iglesias que están vacías, secas. Hay gente, pero el dueño del templo no está. La presencia de Dios no se mueve, hermano mío. Crean avivamientos, hermano, que son ficticios. Porque a mí no me vengan nada que tocaron un lindo corito y vino el avivamiento, mentira del diablo. El avivamiento tiene que venir por la palabra de Dios. Así dijo el libro, ¿cierto? Dice el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. La palabra de Dios dice que cuando Pedro estaba en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, empezó a predicar, a hablar la palabra y de repente cayó el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre todo aquellos que escuchaban el discurso. Porque hay algunos que están aquí pero no escuchan. Algunos estamos aquí y nuestro corazón está fuera de aquí. Porque no me gustó el coro. Porque no me gustó el coordinador. Porque no me gustó el predicador. Porque no me gustaron las sillas. Nuestro corazón está en otro lugar. Colándolo todo. Escúchame bien, querido hermano. Mientras estemos en esa actitud, Dios nunca nos va a tocar. Dios nunca nos va a llenar. Y lo más glorioso, lo más lindo, lo más precioso es cuando Dios toca a un ser humano. Porque esos hombres se tiraron a tierra. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Jehová llenó todo el templo, hermano. Dios empezó a tocarlo, a ministrarlo, me imagino. Empezó a santificar el lugar, a romper las cadenas, a sanar las heridas. Cuando te toca Dios, te llenas de gozo, de alegría, de contentamiento. Quieres amarlos a todos. Quieres poner por obra la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Se derramó el Espíritu Santo y todos se postraron. ¿Sí? Se glorificó Dios porque lo estaban honrando. Después de eso, pasa el tiempo y la nación de Israel se corrompió. Porque lo que viene de parte de Dios hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Porque si usted ve el libro de Ezequiel capítulo 10, la Biblia habla y muestra cómo Dios abandonó el templo. Estaba el templo, estaba el edificio, estaban las piedras preciosas, estaba todo lo lindo que Dios había permitido que crearan para él. Pero él había abandonado el templo y la gente creía que Dios todavía estaba ahí. Jeremías también lo dijo, que había gente, habían creyentes, ¿cierto? Habían judíos que pasaban por el templo y decían, este es templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y Dios no estaba en el templo. Se había ido por causa del pecado, por causa de la prevaricación, por causa de las abominaciones que había cometido su amada nación de Israel, hermano mío. Dios los había dejado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que hay cosas que hay que cuidarlas. Por eso que aquí en esta iglesia somos celosos con la palabra de Dios. Aunque a algunos les parece dura, aunque a algunos les molesta, hermano mío. ¿A quiénes les molesta? A los carnales, a los mundanos, a los que no se quieren convertir, a aquellos que no quieren definirse con el Dios del cielo. No, si quieres que Dios te toque, te llene, te vas a tener que convertir al Dios de la Biblia. Y esto es para todo. Del predicador para abajo, aquí no se salva nadie.
Queremos que Dios nos toque, queremos que Dios nos llene, queremos hacer prodigios, milagros, liberaciones, queremos ver cosas maravillosas, cosas inesperadas, cosas gloriosas, queremos ver las maravillas de Dios. Entonces vamos a tener que tomar una determinación. Nosotros no podemos dejar que la gloria de Jehová abandone el templo, no podemos dejar que esta gloriosa bendición que tenemos, estoy hablando de la palabra de Dios, se vaya de nosotros. No, que se vayan los carnales, que se vaya el diablo, que se vayan los demonios, pero aquí queremos al Dios de la Biblia. Porque en esta iglesia no estamos jugando a ser cristianos, no. Aquí se está jugando la eternidad cada uno de ustedes. Aquí nos tenemos que cuidar. Tenemos que ser celosos con las cosas de Dios. Tiene que volver el temor de Dios a nuestros corazones. ¿Se acuerdan cuando llegamos al templo? Ahora no, ahora llegamos al templo terriblemente light. Antes entrábamos al templo con temor. ¿Y por qué entrábamos con temor? Porque sabía que Dios estaba dentro, que Dios se manifestaba, que Dios hablaba, que Dios descubría los corazones, sabíamos. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Ahora estamos livianos. Estamos livianos, andamos en la carne porque no estamos buscando a Dios. Andamos como hombres naturales. No discernimos si está Dios o no está Dios aquí. Escúchame bien, Dios va a estar aquí mientras prediquemos la palabra. Aquí nosotros vamos a seguir siendo celosos. Aunque todos se modernicen. Porque el diablo así nos dice. Oye, pero no, pues si mira los de allá y los de allá y los de allá. Y uchi, ustedes nomás. Y no somos los únicos. Hay muchos hermanos que están peleando con las mismas pasiones que nosotros. Que también aman la palabra, aman la doctrina y defienden lo que nosotros defendimos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros no nos podemos mover de nuestro modo de pensar tan fácilmente. Ni sea ni por carta como si fuera del apóstol Pablo o por algún ángel que descienda del cielo. No. O nuestros líderes que quieran cambiar, que cambien ellos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra es la que nos ha dado vida, la que nos ha dado esperanza, la que rompió nuestras cadenas, la que nos vivificó. Fue la palabra. El libro de Ezequiel, capítulo 10, dice en el versículo 18 y 19, dice que Dios abandonó el templo. Ese templo que en una ocasión lo llenó, que fue majestuoso, glorioso. Porque lo que hace majestuoso, glorioso, no es la edificación, no. Es la presencia del Dios vivo. Pues nosotros, ¿cómo creen que andamos en la tierra nosotros? Afuera está lleno de tinieblas, usted mira a la gente, está toda oscura, está toda negra. Los únicos que resplandecen son los hijos de Dios. Somos luminares en este mundo que está cargado, lleno de tiniebla y de maldad. Somos luminares en el mundo. Y se fue. Pero había una promesa de parte de Dios. Que Dios no habitaría más en corazones, ¿cierto? En casa hecha por mano humana. Sino que habitaría en el corazón del ser humano. Esa era la promesa de parte de Dios, porque estuvo en el templo que a causa del pecado se mandó a cambiar. Porque Dios hace lo que quiere. Ahora vele que Él vive, nosotros tenemos que obedecer. ¿Acaso dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el vaso, cierto, el alfarero de un vaso hacer un vaso de honra o para la deshonra? Él tiene todo el poder, toda la autoridad, Él hace lo que quiere, pero usted tiene que dar gloria a Dios, porque nosotros no somos vasos de deshonra. Él nos llamó cuando estábamos deshonrados, llegamos aquí, Él nos dignificó, Él nos levantó, Él puso un tesoro precioso en nuestros corazones, Él nos dignificó, Él nos llamó para que fuéramos sus vasos de honra. Pero eso tenemos que cuidarlo, hermano mío. Tenemos que pelear contra el diablo, contra las mentiras, el engaño y la carnalidad del mundo. No nos podemos doblegar porque nuestro Dios no se humilla delante de los hombres. Y Él prometió que iba a estar en el corazón del ser humano. Después lo profetizó ¿quién? Joel. En el capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel también lo profetizó. Pero antes de eso había un montón de demandas. Ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda nuestra alma. Con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque grande y misericordioso es, que se duele del castigo y se deleita en misericordia.
Y después que el pueblo se convierta, después que el pueblo se ponga serio, que dejemos de jugar al evangelio, el Espíritu Santo va a descender, nos va a llenar, nos va a capacitar, va a romper las cadenas, va a sanar las heridas. Vamos a volver a caminar con la libertad con que un día Cristo nos hizo libres. Porque hay muchos que Dios le rompió las cadenas y hoy día están nuevamente esclavizados. No pueden alabar a Dios. Digo yo, ¿cuál es el impedimento, Gálata insensato? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que le impide a usted o a mí alabar al Señor? ¿Sabe lo que impide? Yo lo voy a decirle: los cagüines, los chismes, los pelambres, el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Nos creemos mejor que los demás. Todo eso impide que alabemos a Dios con libertad. Las cosas terribles que dice este predicador a veces. Sí, pues eso ni lo tengo aquí. Hay cosas que Dios me las ministra a mí y yo se las comparto a usted. Porque quiero que Dios nos bendiga a todos. Porque ese es el propósito de los predicadores. Aquí no venimos, por si acaso, lo digo al tiro: Jehová reprenda al diablo. Aquí no venimos a darle palo a nadie. Aquí no venimos a atacar a nadie. Aquí venimos a atacar el pecado. Venimos a atacar al diablo. Venimos a atacar los demonios. Aquí queremos que la gloria de Dios permanezca. Que el Espíritu Santo se mueva. Que la palabra de Dios haga vida en nuestros corazones. Queremos ver a nuestros hermanos bendecidos. Que se les rompan las cadenas. Que se les salen las heridas. Y eso va a ocurrir cuando nos convirtamos a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos vuelva a llenar como llenó el primer templo. Sí. La promesa era en Ageo capítulo 2 versículo 9: porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso se cumplió, ¿cierto? Cuando aparece el maestro, el niño Jesús, lo presentan en el templo y lo presenta Simeón. Y había una profetisa que se llamaba Ana. Y empezaron a profetizar y a glorificar a Dios. Y ahí vieron la gloria de Dios llenando el templo nuevamente. Pero ese que estaba llenando el templo no era cualquier hombrecito. Era el Hijo del Dios viviente. Era el Dios todopoderoso hecho carne, que habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Porque la ley vino por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el que llena el corazón de la gloria. Y Él lo prometió. Él les dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero no se preocupen, voy a enviar otro Consolador. Porque los noto medio vacíos, los noto medio secos. Sé que sin mí no pueden hacer nadie, pero no los voy a dejar huérfanos, me voy a ir, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Pero cuando les dijo eso, después les dijo: van a tener que obedecerse. ¿Dónde está eso, predicador? Hechos capítulo 1, versículo 4. Ahí cuando Cristo, después de haber aparecido vivo, ¿cierto? Después de haber resucitado, les dio mandamiento por 40 días a través del Espíritu Santo a los discípulos. Y lo primero que les dijo: no se muevan de Jerusalén. No se muevan, quédense ahí. Esperen la promesa, yo les prometí y yo cumplo. Pero algunos empezaron a ir, se mandaron a cambiar. No, que se pusieron muy radicales, se pusieron muy fanáticos aquí. Están exigiendo mucho, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que consagrarse, que no hay que pelear, que hay que perdonar, que hay que ser dadivoso, que hay que ser amoroso, que hay que ser compasivo, que hay que ser misericordioso. Y algunos se mandaron a cambiar, claro, porque no querían a Jesús, querían a Barrabás, querían la anarquía, que nadie les dijera nada, que ellos querían hacer lo que ellos querían. Pero aquí no es lo que yo quiero, lo que tú quieres, no. Aquí es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que nos convirtamos, es que nos humillemos, porque Él quiere llenar nuestras vidas de su gloriosa presencia. No se muevan de Jerusalén. Todos sabemos los que eran, como 500. Eso habla 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Eran como 500, quedaron 120. Se fueron los carnales, algunos durmieron, se fueron los envidiosos, los que no creían, los incrédulos. Yo creo que los incrédulos son los primeros que salieron arrancando. Porque hay gente que no cree. Recuerde cuando Cristo hacía los milagros. Muchas veces se metió a hacer milagros y echó para afuera todos los incrédulos. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? Viendo cómo Cristo hacía la obra. Porque le creían al Señor.
Si de repente eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. Lo mismo que le dijo Dios, ¿cierto? El Cristo de la gloria. ¿Quién se lo dijo a Marta? Le dijo, si tan solo creyera, verían la gloria del Señor. Y eso es lo que nos falta a nosotros, creerle al Señor, hermano. No creer a las cosas que nosotros hablamos muchas veces, no, a lo que está escrito. Nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es real. Él es poderoso, Él es fiel, es verdadero. Él tiene todo el poder. ¿Por qué crees que pudo cambiarte a ti, que eras el más rebelde de esta tierra junto a mí? Éramos los que estábamos perdidos, el desecho de esta sociedad, pero Él nos rescató, Él nos transformó y hoy día nos han transformado en hombres y en mujeres de Dios. Es verdad, no somos los mejores, pero su gracia está en nuestras vidas. Sí, pues no somos los mejores. ¿De qué nos podríamos jactar? Claro, tenemos un vehículo, tenemos una casa, tenemos una profesión, tenemos buena pinta. ¿Qué tenemos? Pablo le dijo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿por qué te glorías como que no lo hubieses recibido? ¿Sabes lo que le está diciendo? Todo lo que tú tienes ahora ha venido de la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo más glorioso que tenemos es el Espíritu Santo. Sí, tenemos el Espíritu Santo. El problema es que a algunos se le está pagando ya. Se le está pagando porque dejaron de orar. Dejaron de buscar a Dios, dejaron de consagrarse, dejaron de creerle a Dios. No, con suerte aparecen en los cultos. Antes estábamos en todas. ¿Por qué creen que estábamos en todas? Pues estábamos llenitos. Estábamos completamente libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros los que estamos escuchando esta palabra? Debemos tomar una determinación. O nos convertimos o nos lleva el diablo. Estamos viviendo tiempos finales, hermano. Vea usted la gente cuando deja de ir a la iglesia. Pasa un mes y ya están totalmente descarriados muchos de ellos. Es por eso que no podemos descuidarnos aquí. Y vamos a seguir gatillando con lo mismo. Y esto no es ataque personal para nadie, no. Porque debemos decirlo. Hay que congregarse. Hay que buscar a Dios. Hay que estar en la actividad de la iglesia. Hay que venir a los cultos. Hay que tener una comunión estrecha con el Cristo que nos rescató. O si no, el diablo, que el Señor lo reprenda, nos va a hacer pedazos. Bueno, Claudio me está metiendo miedo. Ojalá le pueda meter miedo en el corazón. Ojalá tenga temor en el corazón. Porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, se apartan del pecado. Eso nos falta, temor de Dios en nuestro corazón. Que creamos que Dios va a hacer lo que Él ha dicho en su palabra. Él nos puede bendecir, pero también nos puede castigar. ¿Qué quieres tú? ¿Que te castigue o que te bendiga? Bueno, Claudio, tan directo que a veces sí, pues. Yo estoy predicándole a esta iglesia, no estoy nada predicándole a la iglesia de Maya donde están bailando cumbia a esta hora. No, pues aquí estamos los que amamos la palabra, sí. Aquí estamos los religiosos como nos digan. Los canutos, los exagerados, diga lo que diga el diablo. No me interesa. Porque algunos están más preocupados lo que diga la gente que lo que diga Dios. Necesitamos gente valiente, ¿oh? Estamos llenos de gente cobarde en las congregaciones, que a la primera salen arrancando, no los saludan, quedan terriblemente atribulados, como que lo hubiesen robado algo. El autor a los hebreos le dijo a los hebreos, de una forma como burlesca, todavía no padecen hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La iglesia está así, se le hiere la susceptibilidad por cualquier cosa. El predicador habla muy fuerte. Oye, el predicador no me gusta, es muy gritón, es escandaloso, me está tratando de carne y se toman las palabras. Sí, porque son para usted, que se las toma, son para él. Alábele que él vive. Toda la palabra es para mí, pues yo soy el carnal, yo soy el mundano, yo soy el inconsecuente, el que me cuesta avanzar, pero igual trato de hacerlo, igual le pido ayuda a Dios, igual no me quedo en la casa más de un culto, sigo adelante porque Cristo viene pronto y todavía tenemos oportunidad. Así que escúchame, pentecostal, podía estar muy decaído por las luchas, por las pruebas, por las dificultades, pero aquí está el Dios que fortalece a su pueblo, a su iglesia. El brazo de Jehová nos ha cortado para salvar, ni sus oídos han grabado para no oír. Dios está aquí, como dice el corito, pide lo que quieras, pide a Dios, háblale a Cristo de la gloria, Él está vivo, Él es real, pero tienes que creerlo.
¿Sabe por qué algunos de afuera nos tildan de locos nosotros, no? Porque creemos estas cosas, que Dios está aquí, po. Sí, po. Y hay algunos que están tan naturales que no se dan cuenta que Dios está al lado de ellos para bendecirlos. Pero como están con el corazón ido, como están preguntándose, planteándose en la cabeza, oye, reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende los prejuicios, echemos para afuera toda esa basura, creámosle al Señor, creamos que Dios está aquí y digámosle como esos ciegos que no lo veían, pero lo escuchaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe? Le digo algo, algunos ya deberían llegar al culto y estar todo el culto con los ojos cerrados. Y si prendimos unas luces de color aquí, capaz que algunos crean que Dios se manifestó. Unas bombas de humo. ¿Sí o no? Es verdadera tiniebla esa cuestión, pues como que en cualquier momento aparece el diablo. Cuando usted sintiendo a Dios, le doy un consejo. De repente salga de lo natural y cierra sus ojitos nomás. Cierra sus ojitos. ¿Sabe lo que hacía yo cuando me convertí? Empezaba a hablar el predicador y a mí Dios me ministraba todo el rato. Todos los mensajes enteros eran para mí. Yo cerraba los ojos y decía: amén, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Ahora no, po. Ahora esto, no, este es para el hermano de allá. Este es para el hermano, porque nos creímos más espirituales que los otros, po. Menos mal que Dios le habló a esa hermana, la chismosa, la cagüinera, la enreosa. Justo faltó la hermana que Dios le habló. Justo faltó ese hermano carnal, mundano, inconsecuente, que no se define nunca. Y justo no vino y el mensaje era para él. Dios nos ayuda a crecer, a madurar, a recibir nuestra parte, hermano. Si aquí usted toma lo que Dios le da a usted y usted desecha lo malo, usted tiene que tomar su parte. Si usted está en la carne, dígale. Yo se lo digo: Dios mío, ando en la carne, ayúdame. Dios quiere sinceridad, hermano. Si para hipócrita tenemos a todos los fariseos del Antiguo Testamento. Dios no quiere gente hipócrita, escúcheme bien. Dios escudriña la mente, el corazón de los seres humanos. Él lo sabe todo. No nos podemos engañar a nosotros mismos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne, segará corrupción, muerte, separación eterna con el Dios vivo. Seamos sinceros, hermano. Primero, que el temor de Dios vuelva a nuestros corazones. Que lleguemos aquí. Y honremos a Dios cuando lleguemos. Entremos por sus años con alabanza, con acción de gracia, alabemos, bendigamos el nombre del Señor. Entremos aquí en integridad, limpios. ¿Cómo me limpio, predicador? Con la sangre de Cristo, hermano. La sangre está fresca. La Escritura dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. El Salmo 93, versículo 5. Dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Él nos llamó para ser gente santa. Él quiere depositar, llenarnos nuevamente, hermanos. ¿Sabe cuál es el impedimento para que Dios nos llene? Nosotros mismos. Somos nosotros, no es el diablo, no es el mundo, somos nosotros. Si Él está, cuando le habló a la iglesia de Apocalipsis, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Él dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios en cada culto nos está golpeando la conciencia, el corazón, esperando y mirando quién realmente está escuchando para que le abra la puerta. Esa era la promesa, Dios le estaba hablando a los creyentes. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Mira qué lindo. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe lo que está diciendo? Nunca lo dejaré solo. Nunca lo dejaré solo. Abrámosle la puerta a Dios, cerrémosle la puerta al diablo, a los chismes, a los pelambres, a los cagüines, a la carne, a las cosas del mundo. Pero abrámosle todo el corazón a nuestro bendito Dios, que Él nos va a hacer bien, Él nos va a ayudar, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar, Él nos va a llenar de su presencia. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero ábrele la puerta a Dios. Permite que el Espíritu Santo te llene a ti, que eres templo del Dios viviente.
Dios nos ayude, hermano. Voy a hacer una pregunta más atrevida. ¿Se acuerda cuando sentía las corrientes, los ríos de agua viva en su corazón? ¿Se acuerda cuando lo sentía, no? Que llegaba al culto y entraba y ya le daban ganas de llorar porque algo se le movía adentro. Saludaba a un hermano, lo abrazaba y sentía la presencia de Dios. Nos poníamos de rodillas y empezaban a brotar las lágrimas porque sabíamos que Dios estaba allí. La iglesia, el diablo la está secando. Se está apagando el espíritu en muchos. Por eso Pablo dijo, ni apaguéis al espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, imagínate al líder, le dijo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívate, levántate, acuérdate cuando Dios te tocaba, cuando Dios te rompió la cadera. Acuérdate, Timoteo, no te quedes ahí, no te mueras, Timoteo. Levántate, todavía hay esperanza. Le dijo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ya estaba cobarde Timoteo, le había entrado el temor porque no sentía a Dios en su corazón. Él nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Y de ahí le dijo, y no te avergüences de dar testimonio de Él, ni de mí, preso suyo. Mira la secuencia, se enfrió, se empezó a apagar. Después tenía miedo, después empezó a negar que era cristiano y así le pasa a muchos. Es por eso que debemos avivar el fuego. Échale leña al fuego, hermano. Métele oración, métele lectura bíblica, métele consagración, métele ayuno, ven a la iglesia, enciéndete de nuevo. Dios te quiere vivo. Voy a terminar con esto. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 7, versículo 37. Después que todos habían jaraneado, después que se revolcaron ahí. Alza la voz el maestro. Y los ve a todos después de 7 días de haber estado tomando vino, hermano. De haber estado riéndose de los chistes colorados, no sé. Y los mira al Señor y los ve a todos vacíos. Y dice, alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, que es fiel y verdadera, de su interior, oye, que nos falta esto, correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. ¿Sabía usted que Dios no da el Espíritu por medida? Aquí todos deberíamos sentir a Dios. Todo. Del portero para acá. Todo. El que toca el triángulo debería sentir a Dios. El que toca un instrumento debería sentir a Dios. El que está en la puerta debería sentir a Dios. El que está en el asiento debería sentir a Dios. Todos deberíamos sentir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está aquí. Si Dios no estuviera aquí no deberíamos sentir nada. Pero yo sé que mi Dios está en medio de su iglesia. Porque Él lo prometió. Donde dos hubieran congregado en mi nombre, yo estoy al medio de vosotros. ¿Sabe lo que nos falta? Realmente reprender al diablo y tomarnos del Cristo. Abraza a Jesucristo para que te toque. Tócalo como la mujer del borde del manto de Jesús. Tócalo. Él se pasea por los puestos y nadie le hace caso. Hoy día tenemos que irnos vivos, hermano. Vivos, con ganas, sintiendo los templos de Dios. Sí, porque estamos aquí. Si le hemos fallado, le hemos pedirle perdón a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no quiere que pequemos. Pero primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, hubiere fallado, hubiese hablado de más, sepa que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Él es el que nos justifica. Él es el que nos limpia. Él es el que nos sana. Él es el que nos levanta. Y Él es el que un día aparecerá a buscar a los que están esperándole.
Alabado sea el nombre del Señor. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Llenó la casa. Vamos a orar. Y después que oremos, escúcheme bien. Después que oremos, usted se va a levantar. Pero no se va a levantarse nada con la cara larga con la que llegamos aquí. Se va a levantarse lleno de gozo, lleno de alegría, porque Dios lo va a tocar, porque Dios lo va a restaurar, porque Dios va a romper sus cadenas, porque nuestro Dios es vivo, Él es real, Él es poderoso. Vas a tener que salir de ese estado depresivo que te tiene el diablo, sin gozo, sin alegría. Hoy día Dios tiene que romper las cadenas, porque nuestro Dios vive. Ya postrémonos delante del Señor, si Dios está aquí. Empieza a clamar, empieza a pedirle. Dígale, preséntese delante de Dios. Dios mío, toda esta palabra es para mí. Yo estoy así, estoy mal, estoy perdido. Yo estoy hablando por mí, así estoy yo. Estoy seco, parezco hueso seco. Resucítame, pone espíritu en mi vida. Y dígale, Señor, quiero volver a sentir la alegría. Quiero volver a ser feliz. Como cuando recién llegué al Evangelio. Quiero tener mi corazón sano, libre. Quiero volver a sentir tu presencia. Ya no quiero estar cuestionando nada. No quiero murmurar de nada. Lo único que quiero es sentir tu presencia. Amado Dios, Padre mío, yo sé, yo te necesito. Yo te necesito en mi vida, Señor. Padre Santo, parecimos que estamos vivos, pero a veces estamos muertos. Dame vida. Dame vida.